como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. En recientes fechas se ha incrementado el enfrentamiento público entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, los consejeros del INE y grupos de organizaciones sociales, políticas, académicas e intelectuales por el tema de la reforma electoral. Recordemos que la reforma constitucional en materia electoral no se concretó porque se requerían 2/3 partes de los legisladores, por lo que el Ejecutivo Federal presentó el llamado Plan B para modificar 6 leyes secundarias en donde solo se requiere mayoría simple. Las leyes reformadas son las de comunicación social, de responsabilidad pública, de partidos políticos, de medios de impugnación, del Poder Judicial de la Federación y de instituciones y procedimientos electorales. Esta última es la que supone mayor impacto. Ante este escenario, es fundamental que las y los ciudadanos estemos bien informados para poder exigir a nuestros representantes la protección y libre ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Pero, ¿qué impacto tienen las reformas en el régimen electoral actual? Esencialmente, el Plan B recorta recursos y facultades del Instituto Nacional Electoral, con lo cual prácticamente todas sus capacidades sustantivas están en riesgo. La conformación del padrón electoral, la integración de las mesas de casilla, la entrega y la recepción de los paquetes electorales, el programa de resultados preliminares, denominado PREP, el recuento de los votos y la vigilancia de la equidad en la contienda. Asimismo, el INE comenzaría un periodo de transición en el que se tendrán que reducir considerablemente la plantilla del personal tras la desaparición de las juntas distritales y la afectación de las juntas locales ejecutivas, en específico las y los miembros del Servicio Profesional Electoral, lo cual es incompatible con los principios democráticos que buscan un equilibrio entre gobierno y sus gobernados. En este orden de ideas, el INE dejará de existir como lo conocemos. Esta institución, cuyo origen está en los acuerdos que se fueron tomando desde finales del siglo XX para asegurar que la voluntad soberana del pueblo se respete, quedaría destazada. En este sentido, la ciudadanía debe preguntarse, ¿de verdad es necesaria la reconfiguración del INE? Es importante hacer un análisis de lo que ha sido para México el INE en todos estos años, para con ello poder formarse una opinión y poder ponderar si de verdad la reforma es necesaria y adecuada. Recordemos que la configuración actual del INE data del año 2014 y en ninguna de las 330 elecciones que se han organizado durante estos 9 años se han generado conflictos posteriores. De hecho, en los comicios que llevaron al actual gobierno federal al poder, no hubo una sola irregularidad grave probada en esa elección. Por el contrario, si alguna zona de la vida pública del país ha navegado sin conflictos en estos años, es precisamente en la de las elecciones que organiza el INE. Y si algún bien público tiene eficiencia probada, es incorrupto, universalmente útil y gratuito para la ciudadanía, es la credencial de elector que deriva precisamente del control del padrón electoral que maneja el INE. Ahora bien, hay otros aspectos transversales de la reforma propuesta de los que no se habla mucho, pero que también revisten su importancia y que debemos considerar, como los siguientes ejemplos que a continuación referiré. Por ejemplo, al lesionar a los órganos del INE, si bien se trastocan diversas garantías que aseguran los derechos civiles, políticos y electorales de todas las personas, de manera especial se lesionan los derechos que hemos logrado las mujeres, no solo para emitir de manera libre el voto, sino para ser votadas en condiciones de igualdad respecto a los hombres. Y también se afectarán a otros grupos sociales que integran la gran diversidad social y cultural de la sociedad mexicana. En particular, se interrumpe el proceso de integración de los pueblos indígenas y en especial de las mujeres indígenas, quienes son las discriminadas de las discriminadas. Afirmo esto porque el Plan B elimina la unidad técnica de igualdad de género y no discriminación, con la cual es muy probable que el INE ya no podrá intervenir
emitir o fortalecer las reglas para garantizar el principio de paridad en la postulación de las candidaturas. Tampoco podrá negar el registro de candidaturas por haber ejercido violencia política de género, violencia familiar o sexual contra las mujeres o por ser deudores alimentarios. Con ello, las mujeres y los grupos en situación de vulnerabilidad estaremos en la primera línea en la pérdida de derechos. Lo anterior nos da la pauta para pensar que el Plan B no está circunscrito solamente a los procesos electorales, sino que sus daños y consecuencias tocarán nuestras vidas y todos nuestros derechos. A manera de conclusión, quisiera destacar que esta reforma ha desatado un gran activismo social sin precedentes para intentar detenerla a través de múltiples pronunciamientos, así como impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agrupaciones como AMEDI, Transparencia Mexicana, Rendición de Cuentas, ANSIFEM, Nosotras y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, ACE, han emitido sus propuestas y emprendido varias acciones. El escenario actual que ha generado esta propuesta de reforma electoral es el de una sociedad presionando y una Suprema Corte de Justicia de la Nación que tendrá que demostrar su independencia y que ambos serán los actores que tendrán la última palabra.